Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todo usted ya muy bien conoce, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy miércoles, y como es habitual en esta casa, alguien del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Almería, en este caso su portavoz, Adriana Valverde. Adriana, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida a Interalmería Televisión. Muchísimas gracias. Es un placer para nosotros que estés con nosotros. Un placer. En la jornada de hoy para hablarnos, bueno, muchos temas encima de la mesa. Tema COVID, rápidamente, porque es verdad que en la provincia de Almería estamos llevándolo bastante bien en estos últimos meses, se puede decir. Somos la provincia con menos casos diarios. Hoy han sido 33 personas las que se han contagiado, pero el siguiente que nos sigue es Jaén con 70, y ya a partir de ahí sube los números. Sí, efectivamente, los datos están ahí y lo que se evidencia, pues que los almerienses están cumpliendo, ¿no? Y lo que sí tenemos que tener es ir con pasito firme, seguro, y seguir con cautela y intentar, bueno, tenemos muchas ganas de quitarnos las mascarillas, pero hagámoslo cuando nos lo diga la autoridad sanitaria, porque yo oí el otro día al consejero de Salud de la Junta de Andalucía y hablaba de que el resto de Andalucía no estaba como Almería y por tanto tenía sus cautelas y su prudencia a la hora de ir ya avanzando en esa desescalada. Hagámoslo despacito, con buen pie, y eso pues nos garantizará tener un buen verano, porque es que si no vamos a echar por tierra todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? De hecho, las medidas, ayer se reunió el comité de expertos en Andalucía y se han prorrogado otros 14 días más, por eso, porque la situación tampoco es que está bien, pero podía estar un poco mucho mejor, pero bueno, también gracias a la vacunación que estamos viendo, como en Almería, la vacunación también increíble, 10.500 vacunados en un día, tenemos el récord. La verdad es que los profesionales sanitarios están cumpliendo y los datos están ahí, y es verdad que, bueno, la vacunación va como un cañón, ¿no? Como un cañón, sí, efectivamente. Y efectivamente podemos tener, a final de julio, principio de agosto, podemos tener los objetivos que se marcó el Gobierno de España y están trabajando en colaboración con las comunidades autónomas, se están cumpliendo y, por tanto, creo que vamos a tener un buen verano, ¿no? Eso esperemos, que sea un buen verano, que pero todo con prudencia, el mundo, con prudencia, ese es el sentido común a la hora de salir, que esas medidas que se ponen encima de la mesa, de las mascarillas, que tampoco es ningún problema tenerlas todavía, vamos a esperar un poquito más, limpieza de manos, la distancia social, bueno, pues por pronto que se puedan cumplir esas medidas y poco a poco iremos superando esta pandemia. Efectivamente. Adriana, centrándonos en el pleno que aconteció la pasada semana, en el pleno del debate del estado de la ciudad. Muy rápidamente, para que ahora entraremos en profundidad, ¿qué valoración te merece el pleno de la pasada semana? Yo lo que vi fue un equipo de gobierno desbordado, lo vi un equipo que es preso de sus propias incoherencias y sobre todo que no tiene muy claro una ruta de trabajo para la ciudad de Almería. Y esa situación la sufren los almerienses, porque los aciertos o los errores del equipo de gobierno al final son los almerienses los que los padecen y los que los sufren. Y bueno, la realidad está ahí, los datos que nos trasladan, que no son opiniones del Grupo Socialista, sino los datos que trasladan tanto el Instituto de Cartografía, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, como los informes AROPE o el informe de desempleo, de paro, que nos dan el Observatorio Argos de Empleo de la Junta de Andalucía, pues nos ponen en evidencia de que la situación en Almería no es tan magnífica como nos las quieren trasladar el equipo de gobierno, y ahí están las cifras de paro, las cifras de pobreza, las cifras de pobreza infantil y de exclusión social, y sobre todo pues la falta de tener una oportunidad de futuro, ¿no? Y son alarmantes. Si quiere usted entramos en ese debate. El analizar la situación de la ciudad en estos 2 últimos años que llevamos de mandato, bueno, pues nos pone en evidencia pues cómo se está gestionando la ciudad, se hace un diagnóstico y un análisis, pero no podemos perder tampoco la perspectiva de que estos 2 años de gobierno del Partido Popular viene precedidos pues otros 18 años que llevan al frente en el ayuntamiento, y lógicamente pues ahí están las herencias que ha recibido el actual alcalde, pero también el resultado del trabajo que ha hecho el Partido Popular. Pero centrándonos en estos 2 años, y además uno de ellos dedicado solo exclusivamente al tema de la pandemia, porque el alcalde ensalzaba el compromiso y la solidaridad de todos los almerienses, en este caso pues, en el peor periodo que ha tocado vivir a todos los almerienses.
Sí, en realidad, bueno, la pandemia hace un año, pero previo a la pandemia hemos tenido el año 2019, que fue un año ilusionante para los almerienses. Pensemos que ese año era el año de la capitalidad gastronómica. No se nos puede olvidar. Ya ha pasado el tiempo y vemos en qué ha repercutido la capitalidad gastronómica, ¿no? Pero que era un año lleno de ilusiones y con ganas de trabajar por ese sector tan importante de nuestra economía, que es el sector servicios, que es la hostelería, el turismo y el comercio. El análisis al final de ese año lo pone en evidencia que al único que realmente le benefició esa capitalidad fue al alcalde, porque se hizo una campaña brutal de promoción de cara a esas elecciones municipales que se llevaron a cabo en 2019. Porque aunque trabajó muchísimo el sector de la hostelería y muchísimo los almerienses muchos almerienses, muchísima ilusión en ese proyecto, la realidad y la evidencia están ahí. ¿Qué ha quedado de la capitalidad? ¿En qué ha repercutido la capitalidad gastronómica en nuestra ciudad? Ya prácticamente se ha olvidado, no lo vemos más que en la calle, ese círculo que hay al cruce de semáforos que aparece por algunos sitios que ya ni existe o están despegados, están rotos, pero no hay nada que se pueda valorar. 2019 también fue un año, pese a ser ilusionante, fue un año que vino marcado por la tragedia del accidente que hubo, del suceso que hubo, donde murió un vecino, que fue las inundaciones del puente del túnel, del Hotel Trip o del túnel ese de los Molinos, efectivamente. A mí no se me olvida todavía la incoherencia de las declaraciones del alcalde a la mañana siguiente, ¿no? Ahí hubo muchísimas contradicciones y al día de hoy aún no se conoce realmente lo que pasó. Nosotros como Grupo Socialista pedimos información al equipo de gobierno y al alcalde porque los almerienses querían conocer qué es lo que había pasado. Nos pasamos muchísimo tiempo reclamándole esa información porque además en el entorno hay cámaras de vigilancia, el edificio de la policía local también tiene su propia cámara y por tanto ahí se podían analizar y se podían ver qué es lo que había sucedido realmente y bueno, no tuvimos el silencio por respuesta por parte del alcalde, con lo cual puso en evidencia pues que su fuerte no es la transparencia y lógicamente, bueno, archivaron se archivó, pero ahora se ha vuelto a abrir el caso. A petición de la familia, a petición del abogado de la familia, se ha vuelto a abrir el caso en los juzgados y está abierto. Por tanto, vamos a ver en qué queda esta cuestión, porque no ha habido ningún tipo de asumir responsabilidades, ni ha habido tampoco ninguna explicación que aclarase qué sucedió ese día, pese a haberlo requerido pues, el Grupo Socialista y muchos almerienses. El año 2019 también viene marcado por esa sentencia de expropiación de los terrenos del paseo marítimo. Ahí en evidencia y está claro, el ayuntamiento ha sido sancionado, en este caso sentenciado a pagar una sentencia millonaria por la gestión irresponsable y la mala gestión que se ha hecho de ese expediente de expropiación, 30 millones de euros, que ha habido que pagarlo en un momento muy difícil para las arcas municipales y que ha venido a esquilmarlas, ¿no? Y luego, pues tampoco se nos puede olvidar que en ese año 2019 tuvimos la visita de la UDEF, la Unidad de Delitos Económicos y Financieros. ¿Qué ha pasado ahí? Hay muchas explicaciones todavía que dar, ¿no? Y bueno, a ese año, que parecía que iba a ser un año bueno, pues al final fue un año muy malo para los almerienses y para el ayuntamiento, pues vino a acentuarse y a agravarse la situación con el Estado y con la pandemia, ¿no? Y bueno, es cierto que la pandemia ha endurecido o ha venido a hacer que nuestra economía y nuestro principal sector económico, que es el sector servicios, pues que realmente se viese muchísimo más afectado, claro, totalmente perjudicado. Nosotros como Grupo Socialista le pedimos al alcalde que contara con nosotros, le ofrecimos nuestra colaboración, le ofrecimos nuestra mano. De hecho, todas las medidas que puso sobre la mesa nosotros se las apoyamos, pero dimos un paso más allá y le requerimos que pusieran en marcha pues un plan de reconstrucción o crease una mesa donde se sentasen todos los agentes, tanto económicos como sociales como políticos, para analizar desde el inicio de la pandemia cómo estaba afectando a nuestra ciudad y qué medidas adoptar para salir de esa situación. El alcalde no quiso, se sentó solamente con los grupos que le eran afines, que era la derecha y la ultraderecha, que era Ciudadanos y Vox, y con ello pues diseñó el plan Reactiva 20,
que bajo nuestra óptica y para muchos de los empresarios que lo han solicitado ha sido un fiasco porque no se han cumplido con los objetivos. Nosotros los apoyamos y confiábamos en que la ejecución y la gestión de ese plan o de ese plan de activa que se hubiesen llevado a cabo correctamente, pero al final el tiempo nos ha venido a poner en evidencia y a darnos la razón en que se hizo una mala gestión. Yo creo que por eso en este plan Reactiva 21 el Ayuntamiento ha acudido a la Cámara de Comercio y ha firmado un convenio para agilizar la tramitación, porque el plan Reactiva 20 al final las ayudas han llegado muy tarde, primero porque las primeras empezaron a resolverse en septiembre y hablamos de que se presentaron al principio de toda la pandemia. Otras se han resuelto en noviembre, en diciembre, y algunas de ellas todavía estamos en el mes de abril, ha sido cuando han salido en abril del 21, todavía estaban por resolverse. Lógicamente, pues creemos que hay que ser mucho más eficiente, mucho más ágil, sobre todo en esta situación de emergencia social y en una situación de crisis que hace pues que todos los procedimientos se deben de agilizar más, ¿no? Y por tanto creemos que no se han cumplido todas las expectativas. Hay que seguir trabajando. Nosotros ofrecimos nuestra colaboración, el alcalde no ha querido aceptarlo, no sé las razones por las cuales no contó con los grupos de la oposición, ni con PSOE ni con Podemos, pero nosotros pusimos en la mesa una serie de medidas para que atendiese esas situaciones que tenía el sector, tanto de la hostelería como del turismo, y esa serie de medidas, pues entre ellas hay algunas que se han tenido en cuenta o se van a tener en cuenta ahora en el año 21, como es la minoración de algunas tasas y algunos impuestos para el sector de la hostelería, pero creemos que hay una que es fundamental y que es una de las cuestiones por las que nosotros no hemos apoyado el presupuesto, y es que hubo un compromiso por parte del alcalde y del equipo de gobierno en poner en marcha el primer plan municipal de empleo. Y ese plan municipal de empleo es que es necesario, es urgente que llegue a nuestra ciudad, que se ponga en marcha. ¿Y por qué digo esto? Porque hay datos que así se constatan. La cifra de desempleo no ha dejado de aumentar. En estos 2 años, desde abril del 19 hasta ahora, hemos aumentado en más de 4.400 parados más. Pero la pandemia ha hecho mucho. Pero la pandemia ha hecho, pero es que además se acentúa también que por parte del equipo de gobierno no hayan aceptado y no se hayan utilizado unos fondos que ponía otras administraciones, como es la Junta de Andalucía, como es ese plan de empleo que daba al ayuntamiento por importe de más de 3 millones de euros para crear empleo entre los parados, sobre todo principalmente a esos parados de larga duración, que en estos 2 años ha aumentado en 6.600 personas más. Esos 6.600 parados almerienses de larga duración tienen un perfil muy característico, y es que son esas personas mayores. Muchas son mujeres, pero con cargas familiares. Y entonces, claro, cuando tú tienes más de 50 años con cargas familiares, no te puedes poner a hacer unos cursos de formación becados, como es lo que está ofreciendo el ayuntamiento. Entonces nosotros le pedimos al alcalde que está bien que haga esa formación y esas becas que está dando, pero que es insuficiente y que tiene que poner en marcha esos planes de empleo, que debería de hacerlo con dinero de la Junta, si llega, pero también con dinero municipal, que busque fondos. Siempre salen con las competencias, son las competencias las que tiene el ayuntamiento. Sí, las competencias del ayuntamiento a lo mejor no están en empleo, pero sí están en solventar y resolver los problemas de los almerienses, de los ciudadanos, y por tanto es necesario que se ponga en marcha ese plan de empleo o que se busquen fondos y recursos. Por ejemplo, con el tema perdona que te haya molestado por la situación, el anuncio que hizo, otros 300.000 euros más, ayudas directas para todas aquellas personas que se han visto perjudicadas por la pandemia, el plan Reactiva 20, el 21, el Cultura, ayudas que ha hecho 5 millones de euros que puso encima de la mesa el ayuntamiento. Bueno, esos 5 millones de euros no son reales, porque realmente todavía no se han ejecutado. Estamos hablando de que para ayudas directas se han puesto al sector del comercio y el turismo 500.000. Ahora habla de otros 300.000. 300.000. Vamos a ver si se ejecutan realmente, porque ahora mismo, por ejemplo, de esos 500.000, acaba de abrirse el plazo, acaba de salir las listas de las solicitudes presentadas, ya estamos en el mes de junio. Pero de los 5 millones no se ha dado... De los 5 millones todavía no hemos visto nada. Y hay ayuntamientos más pequeños que de Almería que han hecho un esfuerzo mayor. Moisvera, por ejemplo. Entonces, no sé. Creo que está bien que se trabaje en esa línea, pero que es insuficiente. Y es insuficiente porque tenemos datos, cifras no ya solamente del paro, sino cifras como son los datos de pobreza infantil, la de exclusión social, que eso no lo decimos el Partido Socialista, sino que ahí están los datos de los informes que se hace, el informe AROPE, que pone en evidencia que Almería ciudad lidera
los índices de exclusión social y de pobreza. Tenemos los barrios de mayor pobreza de nuestra provincia, los tenemos aquí, y es Los Almendros, Piedra Redonda, Los Almendros, Pescadería, La Chanca, lo que es la parte de pescadería, y El Puche. Y son barrios que necesitan y merecen de un plan de acción para combatir esa lacra, ¿no? En Almería ciudad tenemos 3 de cada 10 almerienses están en ese umbral de pobreza, pero es que tenemos 4 de cada 10 niños viven en pobreza infantil y en exclusión social. Almería provincia tiene el 48% de la población infantil de mayor pobreza que tenemos en nuestro país y en Andalucía. Lógicamente estamos haciendo que esos niños no tengan un futuro. Por lo tanto, hay que trabajar, hay que poner en marcha acciones que combatan esa situación y sobre todo que busquen una solución y le den esperanza y futuro a esa población y sobre todo a esos niños, porque las características del pobre es que es almeriense, menor de 18 años, vive en una familia monoparental y ahí está, ese es el perfil que tienen los pobres, los niños en pobreza y exclusión social. ¿Ahí el Ayuntamiento de Almería qué competencias tendría para intentar erradicar? Pues mira, los ayuntamientos podría trabajar muy bien poniendo en marcha un plan de acción con educadores sociales que estuviesen en la calle, en esos barrios, que trabajasen con los niños. Tenemos un plan, el de Erasis, ese plan de Erasis que se ha conseguido más de 6 millones de euros de fondos europeos para combatir también y que no se está prestando atención. Ahí hay 10 plazas que se han quedado vacantes de los Erasis, que no se han cubierto, entre 10 o 15 plazas, no recuerdo con certeza, y lógicamente el ayuntamiento lo que tiene es que buscar solución a esa situación, sea competencia suya o no lo sea, pero son ciudadanos, son almerienses y por tanto el alcalde tiene el deber y moral y la obligación de buscar recursos para atender esa necesidad. Y entonces, en este debate de la ciudad pensamos como grupo de la oposición que no tiene que ser solo un debate para criticar lo que se ha hecho, porque lo que se ha hecho y la situación que tiene la ciudad está ahí, pero que hay que revertirla y por tanto nosotros hemos puesto una serie de propuestas sobre la mesa del alcalde, le pusimos una serie de medidas que iban dirigidas unas a combatir esa cifra de desempleo y a reactivar nuestra economía, otras iban dirigidas a dar más protección social y hacer que esa cifra de pobreza y de exclusión y de marginalidad se acabe, y la otra era dirigida a hacer que nuestra ciudad sea una ciudad de futuro, que sea una ciudad amable medioambientalmente, que atienda ese derecho a la vivienda que tiene que haber, porque en Almería hay un gran problema también a la hora de acceder a una vivienda. Pero no solamente los jóvenes, sino los jóvenes y las familias con menos recursos. Y por tanto entendemos que desde la empresa de Almería 21 se tendría que atender ese fin social que tiene que tener, ¿no?, una empresa pública de vivienda y no dedicarse a construir vivienda para el mercado libre, sino que hacer parque de vivienda dirigido al alquiler social, ¿no? ¿Esa sería la alternativa socialista que se pone encima de la mesa? Bueno, esa y otras muchas. Sí, sí. Yo me he traído aquí la anotación porque eran muchas las que planteábamos, las propuestas que llevábamos. Entonces, bueno, creemos que, por ejemplo, para el tema de crear empleo y reactivar la economía, hace falta aliviar también las cargas tanto fiscales de la hostelería y del turismo. Estuvimos hace unos días reuniones con el sector de la hostelería y nos decía, bueno, pese que hay algunas tasas que se van a modificar, es que necesitamos que siga el ayuntamiento trabajando en esa línea porque ellos todavía no han empezado a aumentar su ingreso. Esperamos que a lo largo del 21, si va bien el control de la pandemia, si va bien la vacunación, pues que haya mucho más alegría y que, bueno, que se reactive nuestra economía. Pedíamos también un plan de acción concreto para el comercio. Estamos viendo cómo está el centro de la ciudad. El centro de la ciudad no está muerto, pero está languideciendo. Entonces, hace falta un plan o un plan de acción donde intervengan todas las áreas municipales. Nosotros estamos convencidos de que no solamente tiene que actuar el área de promoción de la ciudad haciendo acciones de dinamización, sino que tienen que actuar las áreas de mantenimiento de la ciudad, la área del urbanismo, para hacer de que ese entorno de la ciudad pues sea atractivo para que vengan inversores y que se implanten allí, y también para que tenga una imagen y algo que le haga que los ciudadanos quieran venir al centro, porque todo el mundo tenemos todavía en nuestra retina esa alfombra roja que se puso para sacar a
a los clientes del centro e irse al centro comercial Torre Cárdenas. Entonces, desde esa fecha, el centro necesitan que se le preste atención, que el centro comercial abierto que hay en ese centro realmente sea un centro comercial abierto que se perciba como un eje dinamizador y que el mercado central también sea ese motor que siempre se ha pretendido desde que el año 2012 se hizo inversión en él, que quiero recordar que fueron más de 17 millones lo que se invirtieron en la remodelación del mercado central y que sigue estando ahí y no termina de arrancar. Por tanto, hay una serie de elementos que creo que es importante, creemos desde el Grupo Socialista importante que se pongan en marcha y que sirva de revulsivo para esa reactivación económica y para la generación de empleo que tanto deseamos. Y también dentro de la protección social, pues luchar contra la pobreza y el apoyo a las familias vulnerables. Y ahí pues se necesitaría una estrategia dentro de los servicios sociales que ayuden a obtener el reequilibrio de los barrios y de estas familias, porque no solamente hay diferencias entre los almerienses, sino que también los propios barrios hay desequilibrio y eso se ve en el mantenimiento de esos barrios, en la limpieza de los barrios y, bueno, cómo están unos barrios en comparación con otros. O sea que la ciudad al final está como internamente entre los barrios, como si hubiese una desconexión. Por tanto, creo que hay que trabajar desde el propio ayuntamiento para que haya un equilibrio equitativo entre los barrios, porque al final son los ciudadanos, los almerienses, los que pagan los impuestos y tienen derecho a recibir los servicios que requieren y que merecen. En ese pleno se dijo que el ayuntamiento está totalmente saneado, que el ayuntamiento puede gestionar, que puede bajar todos los impuestos como ha bajado los impuestos y que se pueden dar ayuda incluso, como se están dando ayuda, a todos aquellos que han sufrido la pandemia. Lo de que el ayuntamiento está saneado solamente hay que irse. Se me olvidaba, el pago a proveedores también, que es lo que se comenta, que siempre que se pagan los primeros 14, primeros 15 días. El pago a proveedores es que es una obligación que tiene el ayuntamiento, porque si no estaría incumpliendo algunas de las reglas que para la estabilidad presupuestaria y financiera están obligados a cumplir, y uno de ellos es el dato de proveedores, el pago a proveedores. Pero sí es cierto que si el Gobierno de España no hubiese puesto sobre la mesa el aliviar o exonerar por el año 20 y el 21 al ayuntamiento del cumplimiento de la regla de gasto, en muy mal situación se encontraría el ayuntamiento de Almería. ¿Por qué digo esto? Porque como ha habido que pagar esos 30 millones en el año 20, ahora mismo nos encontramos que la liquidación del año tiene un saldo negativo. Es como si en la economía familiar usted mismo tiene un X dinero para disponer para gastar y usted se gasta pues, por encima de sus posibilidades. Al final tendrá un saldo negativo en el banco. ¿Y cómo repara eso? Pues será porque pida préstamos. Y es lo que están bancando aquí ahora mismo los técnicos municipales. Los técnicos municipales, entre ellos el propio interventor, está diciendo que hace falta financiación externa. Hace falta financiar al ayuntamiento porque tiene un saldo negativo en menos 25.600.000 y pico euros. Por tanto, no me puede decir el alcalde que las cuentas están saneadas, que se ha hecho una buena gestión, porque no es cierto y los datos están ahí. No es que no lo inventemos nosotros, es que los números están y es lo que dicen los números. Y si eso no está bien, pues entonces habrá que pedir explicaciones a los técnicos municipales y al interventor. Vale. Y luego, en la cuestión de que hay fondos, de que se puede atender ayuda, sí hay una oportunidad muy buena que tiene el ayuntamiento, en este caso, y son con los fondos Next Generation de la Unión Europea. Esos fondos... Algo que habéis criticado también. No hemos criticado, he hecho propuestas. No es que hemos criticado. Sí, no, habéis comentado que son proyectos que falta ambición. Exactamente, hemos visto que, bueno, nosotros llevábamos desde el año pasado, desde el mes de, no me quiero equivocar, pero creo que fue en el mes de noviembre o diciembre, pidiéndole al ayuntamiento, al alcalde, que queríamos conocer qué propuestas de interés había en el ayuntamiento para la petición de los fondos europeos. Nosotros no hemos tenido respuesta. Es otro ejemplo más de la falta de transparencia de este ayuntamiento, ¿no? La falta de transparencia, la participación y la gestión en temas de la participación, de luego que brilla por su ausencia. El oscurantismo está en todas las áreas y la evidencia está en eso, en que pedimos información y no nos dan esa información, que es algo al que tenemos derecho. Y el propio defensor del pueblo, cuando hemos hecho algunas quejas, nos han dicho que el Ayuntamiento de Almería es una administración
opaca, obstruccionista, que no colabora. Por tanto, no lo decimos nosotros. Pero bueno, refiriéndome a los fondos Next Generation, ahí hay una oportunidad para el ayuntamiento. Es una oportunidad para recuperar la ciudad, para recuperar esa ciudad que necesitamos, que haya equilibrio, que sea una ciudad pues, de futuro, una ciudad que tenga esperanza de empleo para los almerienses. Vimos que los proyectos que presenta el ayuntamiento son muy pobres. Tenía que aspirar a más. Hay 140.000 millones de euros que va a recibir el Gobierno de España y se deberían de pedir acciones que vengan realmente a transformar la ciudad. Para nosotros, por ejemplo, una acción que vendría a transformar la ciudad es hacer una ronda que vaya toda la corona noreste, que comunique norte, sí, que conecte el barrio del Puche con el barrio de Pescadería y que dé salida a todos esos fondos de saco que tenemos ahora mismo, al barrio del Quemadero, que tenemos un gueto allí que es brutal, el que no lo conozca que se dé una vuelta por allí. Yo creo que es que el alcalde visita poco, patea poco la ciudad, por lo menos en esos entornos. También tiene que dar salida a la parte de la Chanca y el Puche, con lo cual haríamos que al abrir por ahí un acceso y una conexión de los barrios y además conectarlos con la autovía, permitiría que hubiese una movilidad y un flujo de tránsito, con lo cual evitaríamos esos guetos, esos fondos de saco, que es donde se concentra pues bueno, la marginalidad y donde se concentra pues ahora mismo pues las situaciones más digamos peligrosas que tenemos en nuestra ciudad, como es delincuencia o plantaciones de marihuana o zonas donde realmente, bueno, que no merecen esos barrios tener esa situación que tiene de marginalidad ahí, y creemos que los fondos europeos, estos fondos europeos, pues una oportunidad muy buena para recuperar. Pero se volvió a criticar por parte del equipo de gobierno que del gobierno central ni un euro todavía. Ya le demostré y le dije al equipo de gobierno que se lea el BOE, que a lo largo del año 2020 y en el 21 el Gobierno central ha puesto sobre la mesa de las comunidades autónomas, y entre ellas las de Andalucía, fondos para combatir la COVID y fondos para dinamizar la economía. Concretamente, Andalucía ha recibido del fondo COVID dirigido a las ayudas a la sanidad, ayudas a la educación, ayudas a la actividad empresarial, pues más de 2.190 millones de euros. Pero es que eso ha recibido, no me quiero equivocar si fue en abril, fue en julio, fue en septiembre y fue en noviembre, porque está en las publicaciones. Pero es que también en este año 21, en el mes de abril, han recibido también fondos destinados para combatir la COVID, para ayudar a la economía de las empresas del sector, de este principal sector de nuestra economía, el turismo, el comercio y la hostelería, más de 1.100 millones de euros. Y es a la Junta de Andalucía donde tiene que ir a pedir el dinero. Y no pueden decir que no han recibido dinero, porque hayan sido en especie o en efectivo, lo han recibido. Hace poco han recibido también para el transporte público. Y ya le dije en cierta ocasión, las mascarillas tienen un coste y han recibido miles y cientos de mascarillas del Gobierno de España. Por tanto, creo que es de ser muy desleal con un gobierno que está haciendo un esfuerzo enorme y que creo que el Ayuntamiento de Almería tendría que colaborar y trabajar en la misma dirección en la que se está trabajando. La última, después de todo lo que hemos dicho, si tuviéramos que poner una nota de estos 2 años... Yo no podría aprobarlo, y no porque sea la oposición, sino porque los datos que tenemos sobre la mesa así se constatan, de que tenemos un gobierno, un equipo de gobierno que está desbordado, que como les decía es preso de su incoherencia, y sobre todo porque no tiene claro una hoja de ruta. Le gusta mucho el postureo, las fotos, la subida a redes, pero luego no se ve la realidad plasmada en la calle y en los barrios. Y a nosotros es lo que nos trasladan los almerienses y lo que vemos en nuestras visitas a todos los barrios de la ciudad, porque estamos pateándonos todos los barrios. Por tanto, yo lo que sí le animo al alcalde a que cuenten con el Grupo Socialista, que le estamos poniendo propuestas sobre la mesa que son muy buenas y que son muy positivas para hacer de una Almería próspera y una Almería que tenga oportunidades para nuestra juventud y para el resto de los almerienses, y que no nos miren como un enemigo, que no somos un enemigo, estamos en disposición de colaborar y de ayudar. Adriana Valverde, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Almería, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de Inter Almería, en cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana jueves a partir de las 9 de la noche aquí en Inter Almería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que os quede desearles que pasen una feliz noche.